Bueno, aquí estamos otra vez, ya de vuelta del recreo. Qué hermoso poder compartir este tiempo de impartición, de instrucción, como quieras tú llamarlo, pero el trasbordar, trasvasijar a Cristo desde un depósito al otro, ser instrumentos de Dios para bendecir a mucha gente, es realmente extraordinario. Vimos nosotros que Cristo hizo posible que tengamos la vida de Dios en nosotros y vimos 7 aspectos o 9 aspectos. Cristo ha sido revelado a nosotros, no solo tenerlo, sino saber que lo tenemos. 2, Cristo vive en nosotros, Él es nuestra vida por dentro, nuestro vivir por fuera. 3, Cristo es formado en nosotros, vimos la formación y la transformación. 4, Cristo es exhibido en nuestro cuerpo a un grado sumo. 5, somos llenos de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dimos algunos tips acerca del nuevo hombre corporativo, multiorgánico y global. Número 6, somos transformados a la imagen de Cristo. 7, somos transformados desde que le conocemos hasta la glorificación del cuerpo, un proceso que no ha terminado. Número 8, seremos completamente conformados a su imagen. Conformado es hacer que una cosa concuerde con otra. Y usé como ejemplo el envase de un televisor que tiene la forma del televisor. Es como un guante. Un guante está hecho conforme a la forma de la mano, conformado a la mano. Un guante tiene 5 dedos, tú metes la mano y queda, está diseñado para contener tu mano, tiene la forma de la mano. Esa es la conformación. Cuando tú ves moverse un guante, tú asumes que no es el guante el que se mueve, es la mano que le da el movimiento. Cristo es la mano, nosotros somos el guante. Número 9, seremos semejantes a Él. Este es lo que no alcanzamos a ver en la lección pasada, recién. Seremos semejantes a Él. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Hay todavía un aspecto de la nueva naturaleza en Cristo que nosotros no alcanzamos a medir ni a ver. Pablo dice, entonces conoceré como fui conocido. Entonces conoceré. Ahora vemos por espejo oscuramente, pero aquel día le veremos tal como Él es. O sea, tendremos una visión cabal, completa, precisa, del enorme parecido, la semejanza que tenemos con Él. Porque somos los muchos hermanos, de acuerdo a la descripción de Hebreo, para llevar muchos hijos a la gloria. Somos los hermanos de Él. Y los hermanos se parecen. Y Él es nuestro hermano mayor. Todavía tenemos mucho para decir de esto. Y bueno, vamos a entrar a una lección. Es la lección número 7. Aunque hoy día, en esta hora, estamos desarrollando la clase número 12. La clase 12, porque hoy sábado es el 6º día después de haber comenzado la escuela del Nuevo Pacto. Así que en cuanto a las clases, completamos hoy la clase 12, pero en cuanto a las lecciones, vamos a entrar recién a la lección número 7. Tú sabes que la revelación es progresiva. Cada día conocemos más. Que el camino de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto.
A esto se le llama el incremento de la gracia. Es crecer en el conocimiento pleno del Hijo de Dios. El conocimiento pleno. La salvación es el ticket de entrada. La salvación es lo que te califica para que entres al conocimiento pleno. Pablo dice que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y que vengan al pleno conocimiento de la verdad. Muchas iglesias han tenido mucho éxito en traer gente a los edificios, en salvar a la gente, en resolver el tema del pecado, en que sean redimidos, pero han fracasado en llevarlos al pleno conocimiento de la verdad. El pleno conocimiento de la verdad es la meta, que lo conozcamos a Él. La salvación es el trámite necesario, el trámite preliminar, es el boleto de entrada a la fiesta, pero la fiesta es el pleno conocimiento de la verdad. Y nosotros estamos en eso. Como dije hace algunas transmisiones atrás, que hubo Moisés y un Josué. Moisés significa salvado de las aguas. Es un nombre egipcio. Se lo puso la hija del faraón. Salvado de las aguas. Y él sacó a Israel de Egipto. Pero quien los introdujo a las riquezas inescrutables de Cristo fue Josué. A Moisés se le dio una vara para los milagros, pero a Josué se le dio un libro. Dice, el libro de la ley nunca se apartará de tu boca. O sea, para distribuir las riquezas de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo, ya no necesitas una vara milagrosa, sino necesitas la revelación del libro. Eso es muy importante que lo podamos entender. Entonces, tenemos un Josué que significa Jehová salva. Por eso cuando Pablo le escribe a los Corintios, en la primera epístola, Pablo les dice, cuando yo fui a vosotros, Moisés, fui como Moisés, no fui a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hasta ahí está bien, porque para sacar a la gente del mundo es muy importante las señales, los prodigios y los milagros. Pero el milagro no te garantiza que vas a entrar. Toda la generación que vio los milagros de Egipto, el Mar Rojo abierto, el maná, todas las plagas que se fueron enviadas sobre Egipto, esa generación no entró. O sea, un milagro no garantiza que vas a entrar al pleno conocimiento. Porque Pablo dice después, no fui a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, otra vez, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, dice Pablo, sin embargo, y esta palabrita ya nos pone en otro escenario. Sin embargo, hablamos sabiduría con los que han alcanzado madurez, y no sabiduría de este siglo que perece, ni de los príncipes de este siglo, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Rey de Gloria. Pero hablamos sabiduría en misterio, palabra de sabiduría en misterios. O sea, todos los códigos del Antiguo Testamento están siendo explicados en el Nuevo Testamento. Hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sombra, la figura y los tipos. ¿Para qué? Para que lleguemos al conocimiento de Dios, porque las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en la imaginación humana, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y todas estas cosas son las que Dios ha preparado para los que amamos a Él. Tenemos un hambre voraz por conocerlo a Él, comernos a Cristo. Muy bien, dicho esto, vamos a hablar de que nuestra primera experiencia, espero que les haya llegado a todos la lección, el texto,
Si no, lo pueden solicitar ahí a través de la página Facebook. Nuestra primera experiencia con la vida Zoe, hemos venido hablando estas 2 últimas lecciones de esta vida increada, la más alta clase de vida, es la regeneración. Vamos a hablar de este asuntito, de este asuntazo, ¿no? que es la regeneración. Mi esposa está conmigo. Si quiere dar algún saludo de alguien en específico o señalar los lugares que tenemos, están conectados. Sí, desde México. Está un poquito lejos Desde Torreón, de Coahuila, de México, Ciudad de México, de Chihuahua, de Estados Unidos, desde Dallas, de Argentina, de Río Gallego, Rosario, Las Toninas, desde Córdoba, Misiones, El Chaco. De Colombia tenemos no sé si lo digo bien, Tureja o Tuneja, de Popayán. Desde Medellín. No se enojen los hermanos colombianos. Popayán, una ciudad, le llaman la Ciudad Blanca. De Barcelona. Bonita, hermosa. De Cambri, desde España, desde Valencia, desde Tarragona. Amén. Desde Nueva York también un saludo a los hermanos de Nueva York que están pasando un tiempo tan difícil, amor. Muy bien, gracias, mi amor. En la primera clase, hoy en la mañana, tuvimos cerca de 900 personas. Es asombroso. La verdad que yo no tengo una explicación para esto, pero lo único que sé es que hay una generación hambrienta de la palabra, de una palabra que te dé avance, que te posicione en esta nueva identidad que somos, la nueva creación. Muy bien. La palabra regeneración en el griego es palinginesea. Palinginesea. Esto es un acto de nacer de nuevo. Es un milagro que se da en la vida de quien acepta a Cristo o Cristo lo acepta a él, como te quede mejor, haciéndolo partícipe de la vida y la naturaleza divina. Es un acto revolucionario que lleva al hombre a nacer del agua y del Espíritu. Eso fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo, que lo tenemos un poquito más abajo en Juan 3, versos 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que el que no naciere del agua no puede, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. La palabra Nicodemo, Necodemus, de ahí viene los Necolaitas, Nico, que significa gobierno sobre el pueblo. Eso ya te dice algo, el nombre ya te está revelando algo. Ahora, Nicodemo es todo un tema, hay que estudiar ese pasaje porque un día yo leí un libro entero acerca del diálogo de Jesús con Nicodemo, una cosa que a mí me explotaron los fusibles, todo lo que está escondido en el diálogo entre Jesús y Nicodemo, ese diálogo o esa tertulia nocturna que tuvo Jesús con Nicodemo. Le dijo: sabemos que ha venido de Dios, plural, o sea, hicieron una reunión antes en el Sanedrín y lo enviaron a él porque era el principal entre los judíos. Y Jesús les desniveló la cancha inmediatamente. Si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. O sea, nacer del agua y del Espíritu. Nacer, ser engendrado por Dios. Y Jesús dice: lo que nace de la carne es carne.
O sea, todo lo que nace de la carne es carne. Nace carne, crece carne, se desarrolla carne, muere carne. O sea, si la carne va a un instituto bíblico y se gradúa después de 5 años de estudiar teología, sigue siendo carne, carne con conocimiento, pero sigue siendo carne. O sea, la carne bajo ningún proceso va a mutar en espíritu. La carne no llega a ser espíritu a través de un proceso de leer mucho la Biblia, de orar. No es así. Hay carne grosera, ¿no? Hay carne vulgar, carne ordinaria. Y hay carne educada, carne pulcra, carne teológica. A la carne también le gusta cantar, levantar las manos, y a la carne le gusta predicar. Pablo dice, hay quienes predican por contienda. Nosotros predicamos a Cristo. Entonces, bajo ningún proceso, la carne, que es el vashar, ¿no? El vashar, ¿no? O el sark, en griego, sark, carne, que define una parte dura y una parte blanda, el alma no redimida más el cuerpo, el soma. Eso es lo que se llama carne, la carne espiritual. En inglés es flesh. El hombre caído, el viejo hombre, viciado conforme a sus hechos. La Biblia lo define como carne. Dice, la carne no puede mutar en espíritu bajo ningún proceso. Y el espíritu nace. Nacemos del agua y del espíritu. Lo que es espíritu es espíritu. Dice Pablo, Juan dice, lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Así que la pregunta no es si tú eres educado, si sabes mucha Biblia o si eres una mala persona. Solamente la pregunta es si de dónde naciste, de la carne o del espíritu. Nacimiento define todo, absolutamente. Si has nacido del espíritu, entonces, por más que seas un bruto en el sentido humano, no importa, no importa. Si eres espíritu, vas a crecer espíritu, vas a desarrollarte espíritu. Tal vez tu lenguaje sea vulgar, callejero, no conoces mucha Biblia, pero eres espíritu. Lo que es nacido de la carne es carne, lo que es nacido del espíritu es espíritu. O sea, es mejor, como leí un dicho por ahí, que dice, es mejor un diamante en bruto que un ladrillo perfecto. De nuevo, es mejor un diamante en bruto que un ladrillo perfecto. Porque el diamante tiene una naturaleza valiosa, aunque esté bruto. Luego lo van a trabajar y es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nosotros somos espíritu. Tito capítulo 3, verso 5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, palim ginesea, regeneración, y por la renovación en el Espíritu Santo. La regeneración es un suceso, ocurre, y no un proceso. Es nacer del agua y del Espíritu. Este tema del nacimiento es muy importante, porque es aquello en lo que enfatizó Jesús en esta conversación nocturna con Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Si no naces del neuma, del Espíritu, no puedes ver el reino y tampoco puedes entrar al reino. Del mismo modo como tú entraste a este planeta por nacimiento, hubo un hombre que te engendró y un vientre que te concibió, 9 meses después aterrizaste en este planeta y tienes una vida viable y compatible con el planeta. Del mismo modo, para ingresar al reino tiene que ser por nacimiento, no por superación personal, no porque vas a una iglesia, no, tienes que saber
tener la experiencia, esa experiencia que el Señor define como nuevo nacimiento, que es el milagro más grande. Nacemos en el reino, ya estamos ahí por nacimiento. Nosotros se nos contaron muchas historias cuando niños, que los trajo la cigüeña, que nos trajeron en un platillo volador, y como niños creíamos esas historias. Y también que alguna madre media bruta le dijo a su hijo: yo te recogí de un tarro de basura, o estabas dentro de un repollo. Imagínate las historias. Ya somos bastante grandes para saber que nosotros entramos aquí como todos los seres humanos porque nacimos en este mundo. Así que el nuevo nacimiento es el comienzo de una aventura extraordinaria en el reino y de ir siendo desarrollados. Necesitamos ser regenerados por dos razones básicas. La regeneración se requiere ineludiblemente por dos razones básicas. Número uno, el aspecto menos elevado, más básico, es que Dios recrea nuestro espíritu humano porque nuestra vida humana se ha corrompido y se ha hecho maligna. Dios no puede tratar con nosotros hasta que no estemos homologados a naturaleza. Es el hijo pródigo que volvió del corral de los cerdos, del chiquero, y fue bañado, cambiado, fumigado, manguereado y vestido de nuevo fuera de la casa. El hijo dice: yo no vine acá para que me cambien de ropa, yo vine a comer. El padre le dice: no puedo meterte a mi casa con esa ropa. Nos ha vestido de Cristo, nos dio una nueva naturaleza. Y luego el hijo, después que estaba hecho una pinturita, un modelo de Hugo Boss, con Dolce & Gabbana y todas las joyas y todo, era un señor homologado al estatus del papá, recién entró a la casa. Lo que viene después es la fiesta, comernos al becerro. Pero primero hay que homologarte, o sea, vestirnos de las obras de justicia. Entonces, el aspecto menos elevado en este regreso del hijo pródigo es lo que está pasando afuera. El aspecto más elevado es lo que pasa dentro de la casa. Entonces, esta vida no puede cambiarse de maligna en buena a través de ningún proceso humano. Jeremías capítulo 13, verso 23. ¿Mudará el etíope su piel? El etíope es un africano de piel negra. ¿Y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal. Ese es el aspecto menos elevado, darnos su vida, una nueva naturaleza, regenerarnos, transformarnos. Tú no puedes pedir que un cerdo cante como Pavarotti. No es posible, no puedes hacer demandas a la vieja creación. Pero el aspecto más elevado es aquel en que Dios mismo se imparte como vida en nosotros, en nuestro espíritu recreado. Obtener la vida de Dios en nosotros, lo que hemos estado hablando insistentemente estos días, la vida Zoe, Dios mismo impartido en nosotros en la persona de su Hijo. Colosenses capítulo 3, verso 4, dice: cuando Cristo, vuestra vida, Colosenses, wow, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. O sea, aquí te asegura que Cristo es tu vida, la vida Zoe, además de la vida biológica y de la vida psique o la vida anímica. Nosotros tenemos la vida Zoe, señores. Esa es la gloria del nuevo pacto. Quiero señalar algo que dije ayer y lo quiero repetir. Me da placer repetirlo. Adán fue creado. Tú eres engendrado, que no es lo mismo. Nosotros fuimos hechos de los genes de Dios. Él nos engendró.
Los seres humanos engendramos porque tenemos espermas. ¿Cuál es el esperma de Dios? La palabra, la simiente incorruptible. El apóstol Pedro dice que fuimos renacidos, no de simiente corruptible, no del esperma corruptible de nuestros padres. Nuestros padres están muertos, nosotros estamos envejeciendo y moriremos, pero el esperma de Dios es una simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ser engendrados por Dios. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. A nosotros nos engendró Dios. Yo sé que esto no le pasa por la garganta a los religiosos, porque esto ya no es religión. Esto no es tener una correcta interpretación de la Escritura. Esto es un milagro. Que nuestra entrada a este planeta fue porque un ser humano nos engendró, pero que ahora fuimos engendrados por Dios. Nuestro verdadero yo, el ser, el espíritu, fue recreado. De eso estamos hablando. Y el espíritu, que es tu verdadero tú. Es lo que Pablo le llevó mucho tiempo, pero después nos dio un avance en todo esto, porque en 2 de Corintios, cuando Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo, que en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue llevado al tercer cielo y vio y oyó palabras inefables, y te cuenta una experiencia supraintelectual, pero el punto es este, conozco a un hombre en Cristo. Ese autoconocimiento es el que todos necesitamos. Hay dos personas en ti. Si te llamas Pedro, Juan, Lucas, Pablo, quien sea, hay dos personas. Lucas Márquez en sí mismo y Lucas Márquez en Cristo. Son dos cosas absolutamente diferentes. Lucas Márquez en sí mismo es un desastre, es una vergüenza. Y yo tengo una desconfianza enorme sobre Lucas Márquez. Si hay alguien en el que desconfío es en Lucas Márquez. Ese es todo el problema que yo tengo. Todo el problema que yo tengo se llama Lucas Márquez. Por eso cuando Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo, está hablando de él, esa es otra historia. Lucas Márquez en sí mismo, Lucas Márquez en Cristo. Pablo en sí mismo, Pablo en Cristo. Ese autoconocimiento es revelado por el Espíritu. Ahora estamos en Él. Él es nuestra vida. Cuando Cristo, vuestra vida, aleluya. Señor, que Él nos dé la habilidad de entender esto, porque, mire, el lenguaje, el idioma se queda corto. Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue llevado al paraíso de Dios, al tercer cielo, y oyó palabras inefables. Y el término inefable es inexplicable, inenarrable. Ahora yo digo siempre, Pablo, ven acá, estuviste en el tercer cielo, en las oficinas centrales de Dios, y oíste palabras que no les daba al hombre entender. Y tú dices, de tal hombre me gloriaré. Pero ¿cómo nos transmites esto? Que son palabras inenarrables, un lenguaje que el hombre no conoce, para que tú lo traslades al idioma español y me lo expliques a mí en palabras humanas, en palabras cualquiera sea el idioma, incluso el griego y el hebreo. Porque parece que cuando un predicador, un maestro cita el griego y cita el hebreo, es como que dice, wow, las lenguas máximas. Es como decir, este tipo sabe, ¿no? Porque uno dice, como dice el griego, palinkenesia, oh, este tipo sabe, ¿no?
Y quiero recordarte que los judíos con su idioma hebreo crucificaron a Cristo y que los griegos con su idioma que se escribió el Nuevo Testamento todavía andan buscando sabiduría. Dice, los griegos buscan sabiduría, los judíos piden señales. Entonces ningún lenguaje califica. Nosotros estamos aquí por encima de un horizonte cultural e idiomático. Por eso lo del espíritu determina todo, absolutamente. Y eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. El neuma, el espíritu sopla por donde quiere y oye su sonido, pero tú no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del espíritu. Entonces, este autoconocimiento de conocerte en Cristo va a determinar todo lo demás, el resto de tu vida. ¿Cómo podemos ser regenerados? El Espíritu de Dios entra en el espíritu del hombre por medio de oír el Evangelio y creyendo en él. Recuerda que el Evangelio son buenas noticias, ¿no? Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacidos, lo que acabo de citar, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. En hebreo es dabar, la palabra, el dabar. El dabar significa como el rema, ¿no? En el griego, son sinónimos. Envió su dabar, no volverá vacía. Envió al verbo, envió a Cristo, no volverá vacío, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviado. Juan capítulo 20, verso 21. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida, Zoe, en su nombre. Entonces, los resultados de la regeneración son, primero, convierte a los hombres en hijos de Dios. Hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Una cosa es ser hijo de hombre y otra cosa es ser hijo de Dios. O sea, cuando alguien por la regeneración y el nuevo nacimiento llega a ser hijo de Dios, ojo, que viste que las cosas más sublimes terminan siendo parte del paisaje. Nosotros nos familiarizamos con las cosas sublimes y la familiarización produce menosprecio. Siempre sucede. Tú tienes un profeta en tu pueblo, él dice, ningún profeta tiene honra en su tierra. Y lo mismo pasa con los términos. Y aquí nosotros estamos hablando de este término, hijo de Dios. Significa que Adán fue creado, pero tú fuiste engendrado. Por eso eres hijo engendrado por Dios. Y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Han notado que los hijos se parecen a los padres? Tono de voz, color de piel. Una pareja de padres negros engendra hijos negros. Una pareja de padres color rojo el pelo engendra hijos colorines. Una pareja de latinos engendra hijos con cara de latino, que tú dices, este tipo es latino, ¿no? Entonces, se transmiten los genes. Por eso somos engendrados por Dios, somos hijos de Dios. Por eso dice Jesús en el Sermón del Monte, él dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Interesante. Entonces la Biblia o la vida de Dios en nosotros es la autoridad para que seamos hechos hijos. Porque el ser engendrado hace que seamos nueva creación.
Ser engendrado significa que la vieja creación no contiene los elementos de Dios. Yo soy Márquez Figueroa, tengo los elementos Márquez y Figueroa. Pero en la nueva creación yo tengo el elemento divino. La nueva creación sí contiene el elemento divino. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nuevamente prestemos atención a las preposiciones en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos une a Dios en una sola identidad, como la vid y el pámpano. No hay nada en el Nuevo Testamento más pedagógico que la vid y los pámpanos, porque es una sola entidad orgánica. No hay fronteras. ¿Dónde termina la vid y comienza el pámpano? ¿Dónde termina el pámpano y comienza la vid? Es una sola entidad orgánica. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros sois los pámpanos. Así que Dios nos une en una sola entidad orgánica. El Espíritu de Dios entra, ingresa en el espíritu del hombre y forman un solo espíritu. Primera de Corintios capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. O sea, este es un espíritu mezclado. Antes que tú nacieras de nuevo, tú tenías un espíritu humano que estaba muerto en delitos y en pecado. Yo no tengo problema de repetir cosas que he dicho antes. Por ejemplo, una persona ciega tiene ojos, pero sus ojos están muertos a los colores, a los paisajes, al rostro de sus seres queridos. Una persona sorda es una persona que tiene oídos, pero sus oídos están muertos a los sonidos, a las melodías, etc. Una persona que no ha nacido de nuevo tiene un espíritu, pero está muerto. No responde a Dios, no da señales, no le interesa a Dios, no tiene capacidad, está anulado completamente, hasta que el Espíritu de Dios lo vivifica. Al producirse el nuevo nacimiento, este espíritu humano resucita. Y ahí entendemos por qué la palabra dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en delitos y en pecado. Y estando muertos, dice Pablo, en la condición de nuestra carne, Él os dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que nunca vamos a poder explicar totalmente por qué nosotros, por qué a mí, por qué yo. Solo disfruta esta vida, y esta vida ha significado que Dios sopló o se sopló en el hombre, se sopló en ti y vino a impartir su vida que se ha mezclado con tu espíritu. Es buena la ilustración del café con leche, ¿no? Tú tienes café en tu taza y tienes leche en el jarro. Tú vuelcas la leche en el café y se mezclan, llegando a ser un solo elemento, café con leche. Nuestro espíritu se ha mezclado con el Espíritu Santo, llegando a ser un solo espíritu. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso Pablo no tenía problema de corregir a los hermanitos de Corinto y les decía, digo yo, no el Señor. Porque Pablo dice, esto lo dice el Señor, esto lo hablo por vía del mandamiento del Señor. Pero después dice, digo yo, no el Señor. Y Pablo dice, y yo pienso que también tengo el Espíritu del Señor. O sea, que si lo digo yo, dice Pablo, es como que lo estuviera diciendo el Señor, porque el Espíritu Santo se ha mezclado con mi espíritu.
Así que todos nosotros, Pablo no es un super cristiano, Pablo es la normalidad. Cuando nosotros hablemos desde el Espíritu, es el Señor hablando desde nuestro espíritu. Porque el Espíritu Santo, que es Cristo, se ha mezclado con nuestro espíritu. Entonces cuando tú lees Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias de Asia, es una iglesia que todavía está con muchos problemas, muchos rollos. Han dejado su primer amor, han tolerado la doctrina de Balaam, de los Nicolaitas. Es una iglesia inmadura. Por eso el Juan les escribe, dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Pero después de 20 capítulos, donde hay un proceso de purificación, al final dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. De nuevo, el Espíritu y la iglesia dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y venga y coma del árbol de la vida gratuitamente. O sea, ahora ya no es el Espíritu hablando a la iglesia, sino es el Espíritu hablando con la iglesia. Eso es café con leche. Y eso es lo que se va a producir en la regeneración. Entonces, vamos a ver y vamos a avanzar. No vamos a terminar esta clase hoy. La vamos a ver el lunes. Dios nos concede la vida. Vamos a estar aquí nuevamente el lunes a las 10 de la mañana. Nuevamente con la clase número 7 de la Escuela del Nuevo Pacto. Esta noche a las 21 horas voy a estar transmitiendo, porque en la noche se están conectando muchísima gente. Y es nuestro trabajo, estamos todos en casa, esta es una situación especial, así que vamos a aprovechar bien el tiempo de estar todo el tiempo que nos sea posible transmitiendo. Así que esta noche a las 21 horas, y el domingo cada gente estará en sus iglesias. Hago un llamado a todos nuestros hermanos de la iglesia de Viña del Mar. Vamos a tener el culto, la cena del Señor. Vamos a sembrar las ofrendas, los diezmos. Bueno, todo lo que hacemos en una reunión presencial lo haremos en forma virtual. Pero vamos a ir al primer punto. La regeneración nos permite alcanzar 7 bendiciones. La regeneración nos da, primero, la vida Zoe de Dios. Ayer vimos las 4 categorías de vida y también las repasamos hoy en la primera clase. La vida Zoe de Dios es Dios mismo y todo lo que Él posee. Todas las características innatas de la vida Zoe son transferidas a nosotros. Dios es el ser viviente supremo. Dios le dijo a Abraham, el Dios viviente que me ve, ¿no? El Dios viviente que me ve. En todo ser viviente, su naturaleza está basada en la clase de vida que posee. Sí, Señor, toda vida trae conocimiento innato y habilidad innata. Un conejo nace y sabe hacer cuevas, sabe buscar su alimento, no necesita estudiar. Se llama conocimiento innato, los trae escrito en su mapa genético, pero también tiene habilidad para realizar su tarea. Su forma de cuerpo, sus uñas, todo está hecho para realizar la tarea. Significa que tiene conocimiento innato y habilidad innata. Cuando Dios nos imparte la vida Zoe, nos imparte conocimiento divino y habilidad divina, porque viene escrito en la vida Zoe. Tú y yo somos portadores de la vida de Dios, portadores de la vida Zoe. Por eso dice, todos me conocerán. Conocimiento interno, en la enseñanza interna de la unción. Tenemos la unción del Santo, tenemos la vida de Dios, y esa vida tiene conocimiento divino y habilidad divina. Y yo haré, dice en el Nuevo Pacto, que andéis en mis estatutos. Yo haré que guardéis mis preceptos y yo haré que los pongáis por obra. Lo repite Pablo en Hebreos.
haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. El disfrutar, el participar del conocimiento innato de la vida Zoe y la habilidad innata es nuestra tarea. Todas las capacidades y funciones de Dios proceden de su propia vida en forma innata. Sus actividades y expresiones exteriores se originan en su vida. Dios es lo que es. Dios existe de la manera que le es propia, por causa de la vida que porta. Él es la vida. Su ser se basa en su vida. Todo lo que Él es proviene de su vida. El amor, la santidad, la verdad proceden de la vida divina. La vida que Dios tiene hace que Él sea el Dios que es. Cuando experimentamos la regeneración, recibimos su plenitud. Colosenses capítulo 2, versos 9 y 10. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a ver las 7 bendiciones que nos da la regeneración, el haber recibido la vida nueva. Respetando los tiempos, faltan 15 minutos para las 12 del mediodía en Chile y llegamos al final de la clase, muchachos. Les mando un abrazo a todos, hermanas, hermanos, ancianos, jóvenes, niños, todos los que están conectados. Reciban el amor de Ana María, mi esposa, y mi amor. Somos esclavos de Cristo, estamos vendidos a esta causa para edificar el cuerpo de Cristo. Los bendecimos, le damos gracias y oramos. Y todas las donaciones, porque hay gente que ya nos ha preguntado cómo se hace. Hay 2 cuentas, una nacional y una internacional, pero usted puede entrar a donaciones.lucasmarquez.com. Hay pastores amigos que nos han llamado y están muy agradecidos por esto, y no estamos haciendo nada fuera del orden, porque dice que el que es instruido en la palabra haga partícipe de toda cosa buena, el que lo instruye. Y los que si nosotros les damos lo espiritual, no hay nada extraordinario que tomemos lo material, y con Dios todo termina en una cosecha. No hay nada que tú siembres que se te regrese en una cosecha multiplicada. Así que anoten donaciones.lucasmarquez.com. Padre, gracias. Te honramos, Señor. Te damos gloria y honra a ti por darnos esta oportunidad de fluir tu gracia y bendecir a mucha gente en muchos rincones de este planeta. Oramos para que la protección y la provisión se cumplan en nosotros. Te damos toda gloria y honor a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Invitamos ahora a todas las mujeres, a todas las familias que se quieran conectar al desayuno. ¡Qué bonito! Que la pastora Vanessa Márquez va a estar... ¿Cuál es la página? Es BMF Iglesia. Fácil, BMF Iglesia en una hora más. No, ya, a las 12. A las 12, ahora mismo. Sí, los que quieran seguir comiendo el desayuno desde Dallas, Texas. Y van a estar dando consejos familiares hacia los niños, a las mamás, y también algunas instrucciones para hacer ejercicio en casa. Bueno, ya saben, las mujeres están invitadas. VMF Iglesia. Iglesia. Un abrazo, bendiciones.